Hemos vuelto hasta acá, Fede Martelli. ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo están? Dirigente del MUP y de la JP La Plata. ¿No te gustan los auriculares No, para la radio? más cómodo así. ¿Más cómodo así? Bueno, ¿todo tranquilo? Sí, muy bien, por suerte. Bueno, bien. Fede, estás teniendo de a poco, hemos visto acá bastante aparición en los medios. Bueno, vos sos dirigente del MUP, como decíamos. ¿El MUP cuándo arranca? Un poco los orígenes y Sí, la trayectoria hasta hoy 2015. el MUP se fundó, el Movimiento de Unidad Popular, Sí, en mayo del 2001, acá en La Plata. Fue la conjunción, la unión de varios trabajos sociales, políticos, culturales. Estábamos laburando en algunos barrios de la ciudad, en todo el tema de desocupación, que por supuesto en esos años era el principal problema de los argentinos. sí, Fundamos cooperativas, comedores, copas de leche. Había muchos militantes universitarios de agrupaciones de La Plata y algunos compañeros también del movimiento sindical. Confluimos porque creímos que había que construir una herramienta política para enfrentar al neoliberalismo y para proponer una salida al neoliberalismo, que para nosotros era la construcción de un gobierno de unidad popular, es decir, claro. un gobierno que pudiera resolver los principales problemas de la Argentina a partir de la reconstrucción del aparato productivo, del aumento de los salarios, de la generación de empleo, etcétera, etcétera. Y bueno, fueron años de mucha batalla. Gobernaba De la Rúa, Sí. estábamos en el medio de los ajustes sucesivos, primero de Machinea, después de López Murphy, Claro, después sí. de Cavallo, y eso en los barrios de nuestra ciudad, al igual que en todo el conurbano y el país, venía impactando y Impacto haciendo impresionante, sí. estragos. Y bueno, la mayoría de los vecinos, ante la desesperación, siempre elegían el camino de la lucha, y así empezaron los cortes de ruta, las movilizaciones, Claro. que permitieron lo que en esos años se conoció como el movimiento piquetero, que en realidad era el movimiento de cientos de miles de vecinos que no se querían morir de hambre y que sabían que si se paraban arriba de una ruta y la cortaban, el Estado llegaba con una asistencia de alimentos, de planes sociales, y eso, si bien no era una solución al problema, por lo menos permitía la supervivencia. Sí, sí, el auge de los piquetes. Y ahí creció 2001, mucho 2002. el MUP, porque bueno, se extendió a Florencio Varela, a Quilmes, a Berazategui, y bueno, La Plata vos sabés que es una zona de muchos trabajadores rurales migrantes, es decir, por ejemplo, los del tomate están una temporada en Jujuy, una temporada en La Plata, Mirá, y así sí. fue que muchos trabajadores que se habían sumado al MUP después empezaron a llevarlo a Jujuy, a Salta, a Tucumán, a Entre Ríos, en la medida en que iban volviendo a sus hogares o a visitar familiares o a mudarse para trabajar. Se fue esparciendo sobre todo por el NOA y después por el NEA, y bueno, ya para el 2002 el MUP tenía una forma nacional, y sin embargo todavía nosotros no encontrábamos una expresión política que nos identificara, ¿sí? En la elección del 2003 llamamos a votar en blanco, no lo apoyamos a Néstor, no lo conocíamos, desconfiábamos mucho. Lo que le pasó a muchos, inclusive. Sí, sí, totalmente. Después cuando ganó Néstor, al poquito tiempo vino Kunkel al local nuestro a contarnos lo que iba a hacer. Sí, No le creímos mucho. La verdad que le dijimos, bueno, si haces eso, si hacen eso nos vas a tener alineados con el gobierno, pero la verdad que no creemos que lo vayan a hacer, sino que son más promesas como siempre. claro, tal cual. Y después en esos años de lucha, de movilización, nosotros hicimos una camba en Plaza de Mayo, ya siendo Néstor presidente. Ahí lo conocimos a Rafael Folonier, Sí. y a Eduardo Luis Dualde, que era secretario de Derechos Humanos, Claro. y a Bernie, que en ese momento era director de asistencia crítica. Fueron los compañeros que se sentaron a discutir con nosotros y encontrar soluciones. Bernie empezó a visitar los barrios nuestros, a darnos una mano para fundar cooperativas, para que las cooperativas tengan equipamiento. Sí. Se involucró muchísimo en el laburo social y territorial. Por eso a veces cuando yo escucho que se habla mal de Bernie o se lo quiere poner como un tipo de la mano dura o como un milico que no entiende los problemas sociales, nada que ver. El tipo ha recorrido el territorio, lo conoce. Vos lo conociste construyendo en los barrios, a Bernie. Sí, exactamente. Y nos dio una mano muy grande cuando era funcionario de Alicia. Ajá. Y bueno, después finalmente en el 2005, cuando empiezan a definirse las posiciones más claramente dentro del gobierno, el compañero Parrilli nos convocó y nos dijo, nosotros necesitamos que le den una mano a Cristina para que gane las elecciones. Claro. Y bueno, ahí nos sumamos a la campaña de Cristina senadora. Todavía me acuerdo el primer acto que fui a apoyar a Cristina, a Berazategui, y de ahí en adelante ya somos parte del Frente para la Victoria. Claro. Y fuimos Sí. tomando definiciones más claras, y en el 2008 ya tomamos una definición ideológica. El MUP se definió como peronista y nos metimos en el Partido Justicialista. Hasta ese momento era un variopinto, muchos compañeros que venían del peronismo, de los 60, de los Claro, 70, sí, sí, sí. pero también compañeros que venían de la izquierda o de otras identidades populares.
incluso muchos compañeros que no se definían ideológicamente, sino que decían, bueno, somos un movimiento Claro. popular. O sea, el MUP en el 2008 se asume como peronista. Sí, Ya, el y MUP es peronista. nos sumamos al Partido Justicialista, Ajá. cuando Néstor asume en 3 de febrero la presidencia del partido. Sí. Y bueno, y de ahí en más hemos acompañado desde adentro del partido y con una clara identificación en el peronismo y entendiendo que el Frente para la Victoria es más amplio, pero que su columna vertebral es el Partido Justicialista y que la columna vertebral del movimiento nacional es el movimiento nacional peronista, que no es excluyente ni exclusivo, pero sí tiene las concepciones doctrinarias y políticas más claras. Yo creo que si uno lee a Perón en sus concepciones, cuando plantea el equilibrio entre sociedad y Estado, entre el individuo y la sociedad, cuáles son los objetivos a alcanzar por la comunidad organizada y por el país, vos te das cuenta que eso está más vigente que nunca, porque no lo hemos alcanzado todavía, ¿no? No tenemos una sociedad justa, no tenemos un país soberano, no tenemos una economía desarrollada e independiente. Vamos en ese camino. Claro. Entonces, la verdad que creo que lo más claro que puede tener hoy la juventud argentina es el ideario de Perón, Sí. y entenderlo, ¿sí? ¿Qué es ser peronista? Es tratar de conseguir esos objetivos. Me parece que toda esta nueva generación de compañeros que hoy están militando y que están en la primera línea del gobierno nacional, Sí. expresan claramente eso. Bien. Fede, se han definido los candidatos y cómo se van a armar las listas en La Plata. 24 candidatos se dice hasta ahora. ¿Qué análisis haces vos de esto? Se habla de 5 referentes del kirchnerismo, bueno, después va a haber muchos candidatos opositores. Tengo entendido que dentro del Frente para la Victoria van a quedar 2 candidatos, sí, que es lo que ha pedido la presidenta y es el acuerdo que se está llegando en la Junta, que van a ser Florencia Saintut y Pablo Bruera. Ajá. Creo que nosotros estamos, obviamente, como conducción de la Juventud Peronista y como miembro del partido, nosotros hemos respaldado la candidatura de Pablo Bruera, pero entendemos que lo importante es que gane el Frente para la Victoria y que gane el proyecto. Sí. Es decir, yo creo que es fundamental que entendamos que entre compañeros tenemos que competir con las armas más leales posibles y después que sea la sociedad la que elija. Me parece que en La Plata, que es la ciudad donde se casaron Perón y Eva Perón, donde se conocieron Néstor y Cristina, tenemos que dar el ejemplo de que tenemos que hacer una elección extraordinaria. Vos sabés que esta es una ciudad difícil, Sí. con un perfil, sobre todo en su casco urbano, conservador, que siempre ha sido radical. La verdad que, sin embargo, bueno, el peronismo ha gobernado en los últimos años porque con el peso de los votos de las localidades. Y la gestión de Bruera, si hay un lugar donde ha puesto el empeño del desarrollo y el crecimiento es en las localidades. Vos vas a Los Hornos o vas a Villa Elvira y te das cuenta que se ha transformado el paisaje urbano, que han florecido los comercios, que han florecido los centros comerciales, es decir, que se ha integrado la ciudad que antes, vos decías, La Plata era solamente el casco urbano. Sí. Hoy me parece que La Plata dejó de ser solo el casco urbano y que en los últimos años se le ha dado mucha importancia a las localidades. Y ahí está el peso y el voto duro del peronismo, que espero que nos permita ganar Sí. en agosto y en octubre. Ahora bien, Bruera ha caído, o eso es lo que dicen las encuestas, ya no mide ni tiene ese poder que tuvo en su momento, no sé. Me parece raro que llegue a sacar un 45% como en su momento, Bruera. No sé cómo lo ves vos. En las PASO vamos a estar divididos porque hay 2 candidatos, ¿no? Sí. Yo creo que en la general no sería descabellado sacar 45%, sobre todo vamos a depender mucho de toda la lista, porque es una elección muy presidencializada, donde se está definiendo el futuro de la Argentina. Sí. Por ahí la pequeña cotidianeidad de la ciudad pasa a un segundo plano, porque lo que estamos definiendo acá es el modelo del trabajo, la producción y la inclusión, o el modelo del ajuste. Claro. Es decir, porque Macri, hoy escuchaba en Radio Mitre a la mañana a Calvo, que es un economista liberal, y él contaba infidencias de sus conversaciones con los economistas de Macri que están planteando ajuste fiscal y devaluación. Claro. Y lo dicen abiertamente. Entonces, yo creo que una parte importante de los votantes va a ir a definir eso. Volver a los 90 o profundizar el modelo. Y si nosotros logramos instalar bien ese debate, yo creo que Scioli puede ganar en primera vuelta, creo que puede rozar los 50 puntos, y creo entonces que el Frente para la Victoria va a tener una gran elección en toda la tira. Y sería implacable eso, sí. Claro. Y sí, y por eso no veo descabellado que la lista del Frente para la Victoria en octubre llegue a 45 puntos o 42, 43. Está bien, bien. A ver, Marisol Aranguren, ¿no? Va a ir como tercera candidata, senadora provincial por la 8ª sección, ¿no es así? Es del MUP ella. Sí. Referente del MUP.
Desde el 2003 que está militando en el MUP. Sí, La verdad que es una compañera excepcional, siempre con un perfil muy bajo. Hoy me escribía un compañero que ahora está en Bariloche, que es director de Radio Nacional, es director del AFCA en Bariloche. sí, Me decía, me acuerdo, que fue el compañero que la sumó, me dice, me acuerdo cuando le di el primer volante contra el ajuste de la Rúa en el 2001, mirá. y ahí la conocimos a Marisol, y de ahí en adelante cumplió muchas tareas, ¿no? Fue secretaria de Interior del MUP, fue secretaria de Organización, y desde el 2010 está como asesora del doctor Parrilli. Claro. Bueno, y cuando la presidenta le pidió al doctor Parrilli que vaya a la Secretaría de Inteligencia, el doctor Parrilli le pidió a Marisol que lo Claro. acompañe como funcionaria, y hoy está cumpliendo funciones ahí. Así que la verdad tiene experiencia de gestión, pero sobre todo tiene un compromiso político con el proyecto extraordinario. Así que estamos muy contentos porque vos sabés que no es fácil meter un senador por La Plata. ¿Es en nivel de rangos como el más, hasta ahora el MUP, el más importante? Con Aranguren ahora Sí, como sí, tercera sí, sin senadora. lugar a Sí. duda, un senador en la provincia de Buenos Aires Claro, es un lugar muy, muy importante. Después tenemos legisladores en el interior del país, sí, concejales, intendentes, pero la verdad que el peso político de un senador en la provincia es muy Es muy importante, y para nosotros es un reconocimiento también a tantos años de militancia. bien. Te quería preguntar por esto, porque lo que se dijo mucho es que Bruera quería presentar otra lista en senadores, con Bruera, Omar Alegre y Soria. Y ustedes estaban con Aranguren en la lista que en teoría se bajó de la Casa Rosada. ¿Cómo es esto? Porque no termino de entender, es para terminar de aclarar Sí, el panorama. sí, La lista que se dijo que quería presentar Bruera aparte. sí, la presidenta había pedido que hubiera una sola lista por cada sección electoral. Sí, Se había logrado la unidad en 7 secciones. Faltaba en La Plata, donde Pablo había presentado una lista que él consideraba que expresaba más fielmente su proyecto, lo cual es lógico y es aceptable, porque si no tuviéramos matices significaría que somos un partido o un espacio político chico. claro. Si nosotros estamos cuando viene el cierre de listas, en el PRO o en el Frente Renovador hay más candidaturas a llenar que militantes y dirigentes. Nosotros nos pasa lo contrario. Lo contrario. Tenemos cientos de compañeros que tienen capacidad, experiencia para estar en 3 o 4 lugares. Entonces Pablo obviamente planteó quiénes representaban su espacio de manera más fiel, o que él consideraba que los representaba de manera más fiel, pero después optó por bajar esa lista para alcanzar la unidad. Claro. A mí me parece lo más sano, ¿no? Finalmente siempre suceden estos tironeos en un cierre, y son buenos. ¿Sabes por qué? Porque si no mostráramos ambición de poder, nos tendríamos que ir a nuestra casa. Porque la verdad que uno en política deja mucho, ¿no? Sobre todo yo tengo 2 hijos, que prácticamente no los veo en todo el día, me voy a la mañana, vuelvo a la noche, y la verdad que uno el esfuerzo que hace todo el tiempo, lo hace porque quiere cambiar la Argentina. Sí. Yo me sumé a la política porque me dolían las injusticias que veía a mi alrededor en los 90. Sí. Gatillo fácil, desocupación, hambre, entrega de la soberanía nacional. Y estoy dejando todo. Entonces, como estoy dejando todo, lo que quiero es pelear por el poder. No lo hago por una satisfacción emocional o para sentirme bien conmigo mismo. Peleo por el poder. Todos los dirigentes políticos pelean por el poder. Ahora, llega un momento que el que tiene que ordenar es el que conduce. Y Cristina ordenó, dijo una sola lista, queda la que encabeza la NIS, Ajá. y a Pablo evidentemente le ha parecido bien porque fue y bajó su lista. Bien. Estaba leyendo hoy una nota de Infobae que dice, se titula La insólita historia de Federico Martelli. Bueno, y te defenestran todo lo que pueden, pero bueno, ahí como con algo bastante claro, como que te intentan atacar porque bueno, tenés un título universitario. ¿Vos estás en la Cancillería? Sí, yo soy funcionario de la Cancillería, tengo rango de embajador. ¿Te da cómo llegar a ese lugar sin un título universitario? ¿Vos qué tenés para responderle a esos En ataques? primer lugar, que la presidenta tiene la libertad de elegir sus colaboradores. Vos sabés que los ministros, los subsecretarios, los directores nacionales son todos funcionarios que la presidenta elige para la gestión política de su gobierno. Y en ese sentido, no tener un título universitario no es una restricción. Todo lo contrario, ha habido grandes dirigentes que no lo tienen. De hecho, el próximo presidente no tiene un título universitario, que es Daniel Scioli. Y después ha habido otros casos de la historia argentina, sobre todo en la Cancillería, de funcionarios de muy alto nivel o ministros con títulos universitarios que han hecho desastres, ¿no? Guido Di Tella, por ejemplo, tiene un doctorado en la prestigiosa Universidad de Soka, en Japón. Ajá. Y fue el canciller que planteaba mandar Osito Winnie Pooh a las Malvinas, claro, para mejorar la relación con los isleños. Es decir, Domingo Cavallo,
quien estatizó la deuda Sí. privada en la dictadura, quien construyó la convertibilidad y destruyó la industria nacional, quien fue el autor de la ley de déficit cero y el ajuste salvaje que terminó con 20 muertos en la Argentina, fue también canciller, tiene dos doctorados y 2 títulos universitarios. Sí. Y sumió a Argentina en una de sus mayores crisis. En una de sus mayores crisis. Ni hablar Rodríguez Chiavarini, ¿no? Que fue también con un doctorado quien quiso firmar el ALCA, que en el 2001, cuando era canciller, invitó, Argentina fue sede de la reunión de la OEA, de la Cumbre de las Américas, donde Rodríguez Chiavarini se comprometió a firmar el ALCA. Claro. Si los cancilleres del neoliberalismo tenían muchos títulos universitarios, muchos posgrados, y sin embargo entregaron a la Argentina. Claro. ¿No? Construyeron la idea de las relaciones carnales, del ALCA, de la subordinación a Europa y a Estados Unidos. Entonces la verdad que eso de tener o no tener un título universitario, me parece que hoy es más una discusión de chicanas y de buscar basura para tirarle a un dirigente que otra cuestión. La verdad que no, por eso no me preocupé, y entiendo que Clarín esté en una batalla personal conmigo, porque yo cuando, siendo director de comunicación del Ministerio de Desarrollo, trabajé mucho por la ley de medios. De hecho, estar acá en Estación Sur me trae muchos recuerdos porque hicimos muchos proyectos. Nosotros desde el Ministerio ayudamos a esta radio con equipamiento, Claro. como 44 radios de Farco, a las que el Ministerio, gracias a la decisión política de Alicia Kirchner, les dio equipamiento. Participamos de todos los foros y la verdad que nos enfrentamos muy abiertamente a Clarín. Entonces yo sé que adentro de la redacción me lo han dicho, que a mí me tienen apuntado y cada vez que puedan me van a pegar. Ya me habían puesto en tapa en el 2011, en el 2012. Sí. No me afecta, no me preocupa. La verdad que si me pega Clarín, creo que me doy cuenta que estoy haciendo las cosas bien. Claro. De una. Eso iba a decir. Bueno, Fede, te voy a hacer una pregunta más, porque me resulta interesante. El tema del PJ, que siempre en la construcción del kirchnerismo ha generado controversia, si ir por adentro del PJ, si no, se dice mucho que no puedes ganar una elección sin el PJ, y como vos decías recién, en el MUB han construido dentro del PJ. ¿En qué anda el PJ y cómo es la construcción de ustedes ahí adentro? El partido está en la provincia, está muy vivo. El año pasado tuvimos encuentros en todas las secciones electorales propiciados por Fernando Espinosa. Miles de dirigentes pudieron discutir con los funcionarios, con los ministros, con las autoridades partidarias. Íbamos a algunos lugares, nos decían, hace 20 años que no viene un ministro, y ahí había 2, Claro. 3 ministros, Agustín Rossi, Julián Domínguez, Colia, es decir, autoridades del gobierno nacional y provincial en cada una de las secciones discutiendo. Recorrimos las 8 secciones, hicimos un acto extraordinario para el 17 de octubre en La Matanza, el 17 de octubre fue en Moreno, en La Matanza fue, no me acuerdo qué fecha fue, pero también un acto muy importante, y parece que hoy está más vivo que nunca. Fernando Espinosa le dio mucho movimiento y mucho espacio a los jóvenes, ¿no? Hicimos un acto acá en La Plata de la Juventud Peronista con más de 5.000 jóvenes en el predio de UPCN. Desde los 70 que no había un acto de Juventud Peronista de esa magnitud en La Plata. Me parece que hoy el peronismo está más vivo que nunca y con mucha discusión interna, porque todos saben que tenemos que formar cuadros, porque Cristina no es eterna, como todos los seres humanos, tiene un tiempo de vida, y nosotros necesitamos proyecto nacional por 50 años más, ¿sí? No vamos a lograr desarrollar la Argentina en 5 o en 10 años. Necesitamos 50 años de peronismo, y para eso necesitamos dirigentes formados, que creo que es el desafío de hoy del peronismo. Bien, bueno, Fede, te agradezco mucho que hayas venido entonces.